Saludos, mi nombre es Johnny López. A continuación voy a hacer la entrega del laboratorio número 3, control cascada, para la clase de control multivariable avanzado. En el presente informe se desea hacer la implementación por medio de controladores PID y PI y metodologías de lazo abierto cerrado para una planta, la cual consiste en un sistema de hervidor y reactor. Vamos a ver los métodos planteados o métodos de sintonización como los de Seeger-Nichols, Austin y de Hank, además de los criterios pues ya explicados y también los índices de desempeño como el ITAE y el IAE. El procedimiento del presente proyecto hace la inclusión de la plataforma de MATLAB para poder realizar el mismo. También vamos a entrar en contexto de controladores PID y PI, los cuales son proporcional, integral y directivo en lazo abierto. Vamos con la ayuda de MATLAB y Simulink, vamos a implementar un sistema de hervidor reactor en el cual la regulación de temperatura en este proceso es primordial. Por eso se plantea un lazo de control, el cual estará integrado por dos partes principales: un hervidor y un reactor. Por otra parte, también debemos hacer el uso de diferentes métodos de sintonización como lo son de Seeger-Nichols por el lazo abierto, lazo cerrado, el método de Austin y el método de Hank con la implementación de relé, además de los índices de desempeño del ITAE y el IAE para escoger el controlador más óptimo. Ya entrando en contexto, los resultados de la implementación del sistema hervidor y reactor se diseña por medio de bloques de Simulink esta planta, la cual integra dos principales componentes, uno un sistema de hervidor y otro un sistema de reactor. Luego de la implementación de esta planta Simulink, podemos ver la curva de reacción para cada una de sus plantas o de sus partes primarias y secundarias, como lo son las del hervidor y la del calefactor. Vamos ahora con la sintonización por medio del método de Seeger-Nichols y luego a encontrar los índices de desempeño por el ITAE y el IAE. Aquí vemos ya separadas las plantas. Esta parte de acá va a ser nuestra planta para el hervidor y esta para el reactor. Vamos ahora a sintonizar el lazo secundario. Comenzamos por el método pues de Seeger-Nichols, en donde por la ayuda de MATLAB tenemos esta función de transferencia y por ende podemos obtener esta curva de reacción. Con esta curva de reacción, y como en el método de Seeger-Nichols, podemos por medio de la recta tangente y dos puntos, podemos hallar los parámetros como lo es el tiempo muerto, el TAO, la ganancia, y para luego estos parámetros ser implementados en otra función de transferencia como esta que está en esta parte. Ya esta va a ser propia de sintonización de Seeger-Nichols, la cual nos representa o nos da para estas dos curvas de reacciones, en la cual la curva azul es la función de transferencia inicial y la curva roja es la reacción del método de Seeger-Nichols, la cual presenta un error significativo. Vemos acá esta parte en donde pues sí, siempre nos da bastante error. Luego, para la sintonización del control secundario del PI por el método de Seeger-Nichols, encontramos pues estas ecuaciones en donde reemplazamos y nos da los resultados para el KP y el TI, el tiempo integral y la ganancia. En el lazo secundario se encuentra ya sintonizado. En Simulink, el secundario, el reactor, se implementa un control PI, ya que
ya que se identifica mayor velocidad de reacción que la planta del hervidor, por lo tanto se evita que la acción derivativa modifique el sistema. Aquí tenemos la implementación en Simulink de un controlador PI para el secundario. Luego de esta implementación, con ayuda del scope, la curva de reacción muestra un comportamiento con un sobreimpulso, el cual tiende a estabilizarse, y se deduce que esta reacción se debe al control que está haciendo sobre la temperatura enviada por el sistema del hervidor. Tenemos aquí la curva de reacción para el sistema secundario. Luego vamos a hacer la sintonización para el controlador primario, el cual es el hervidor, en donde para el sistema primario es necesario eliminar el error de estado estacionario, por lo tanto se busca implementar un controlador PID para ayudar que se logre la suavidad en la salida. Bueno, pues dado las pautas y todo lo visto en clase, tenemos que para encontrar la ganancia debemos multiplicar la ganancia de estas dos plantas, el cual nos da un KT de 3, un tiempo total igual a 2 y un tau total igual a 6.82. Se aplican las fórmulas de Ziegler y Nichols para el cálculo del control PID, donde tenemos la ganancia, el control proporcional, integral y derivativo. En Simulink, nuevamente, estamos planteando los parámetros de sintonización de MATLAB y la función de transferencia obtenida, y se pasa a usar el bloque de Simulink para construir el PID para el sistema primario. Aquí vemos nuestra ganancia integral, derivativa y la proporcional con la función de transferencia inicial de la planta. La gráfica muestra una curva de reacción con un sobreimpulso, el cual es amortiguado inmediatamente en su estabilización, con lo cual se observa que el PID suaviza la salida del sistema. El comportamiento de las plantas primarias y secundarias con la implementación del proporcional integral y el PID respectivamente. Tenemos de color naranja el proporcional integral, el cual es nuestra planta secundaria, y la azul la planta primaria, la cual está por un PID. Bueno, aquí vemos pues que ambas están relacionadas en cuanto a la salida o estabilización del sistema, en donde pues tenemos los efectos de la temperatura y tal vez la acción del actuador para el control de la misma, en donde en este punto podemos estar diciendo que se pueden estabilizar las dos señales provenientes del hervidor y entrada del actuador del reactor. Luego vamos a encontrar los índices de desempeño del ITAE y el IAE con los bloques de Simulink para las plantas primarias y secundarias. Para la planta primaria, el índice de desempeño que mejor se adapta es el IAE. Bueno, esto pasa ya casi que con todas las que vamos a ver hoy, ya que representa un menor error en la planta. Tenemos nuestra planta secundaria, y con esta sección de acá podemos encontrar los cálculos del ITAE, del IAE y el ITAE. Podemos hacer lo mismo también para la planta primaria, para la planta secundaria, en donde tenemos el control proporcional integral. Tenemos aquí nuestros cálculos del ITAE y el IAE, y nos evidenciamos pues uno menor o más óptimo para el IAE en esta planta proporcional integral. Si no se hubiese hecho esto por el método de Ziegler-Nichols para la sintonización y índices de desempeño manualmente, también los hubiéramos podido calcular. Aquí tenemos el proporcional integral para el secundario, y tenemos también el proporcional integral para el secundario. En ambos, o bueno, digamos que en las dos plantas, tanto en la PID como en la PI,
nos arroja los resultados del IAE como el más óptimo para ser implementado, ya que pues, reduce considerablemente el error. Luego vamos a ver otro método que es el método de Austin, el cual se va a implementar en el controlador primario, y el método de Ziegler-Nichols para el controlador secundario. Por las fórmulas de Austin tenemos estos parámetros tanto para el controlador proporcional, integral y derivativo, y realizando las fórmulas de Austin nos da una ganancia de 9.11 y un tiempo integral de 6.82. Para esto será implementado acá en nuestro sintonización del secundario con controlador PI con el método de Ziegler y Nichols, en donde tenemos un KP de 21.3 y un tiempo integral de 1.8. En el método de Austin se realiza solo una prueba de lazo abierto del sistema para obtener las curvas de reacción primaria y secundaria del sistema. Tenemos aquí pues todo nuestro montaje, el cual se ha venido explicando desde el principio, y pues adicional a esto pues estas ganancias de retroalimentación del sistema. La sintonización del secundario se hizo por medio del método de Ziegler-Nichols en el lazo abierto. El controlador PI para el primario se realiza por medio de Austin. La respuesta de ambas variables se da en el lazo cerrado de las dos señales, se van amortiguando oscilatoriamente y presentan un sobreimpulso a la señal del primario. Tiende a estabilizarse más rápido que la del secundario, es decir, está amarillo. Vemos que el azul pues de cierta forma se estabiliza un poco antes. Tenemos aquí también los cálculos del ITAE y el IAE para las dos plantas, la primaria y la secundaria. Luego, por el método de Hank y la prueba de lazo cerrado del relé, tenemos esta implementación en donde aquí nuestra planta es implementado este bloque Simulink de relé, en donde nos arroja esta gráfica. Pues las oscilaciones del sistema ante las variaciones del relé se comportan de manera adecuada, en donde la salida del sistema está desfasado 180 grados de los pulsos de relé. Es decir, cuando tengamos el pulso positivo del relé, nuestro pulso de la señal debe estar en negativo o en el lado contrario. También lo podemos evidenciar en este siguiente, en donde el pulso de relé vuelve a estar arriba y la señal vuelve a estar abajo. Tenemos aquí otra sintonización y pues los resultados que nos arrojan con los parámetros dados por estas gráficas es un tiempo integral de 4.92 segundos y una ganancia última de 12.63. Se realiza la prueba del relé al primario, la configuración del relé en D1 y el epsilon igual a 0, con la sintonización por medio de Ziegler-Nichols en el lazo cerrado permiten la adecuación del control cascada. Igualmente hacemos la implementación en Simulink para el primario, donde tenemos acá el relé. Podemos calcular también el IAE y el ITAE, en donde nuevamente el IAE es el más óptimo para ser implementado. Tenemos acá nuestras curvas de reacción y los resultados por el método de lazo cerrado de Ziegler-Nichols, que nos da un KP1 de 1.35 y un tiempo integral de 1.90. Para el cuadro comparativo pues tenemos en relación las gráficas de cada uno de nuestros sistemas. Aquí vemos nuestro sistema primario y secundario, la gráfica que nos da por los métodos de Ziegler y Nichols, al igual que el cálculo de los ITAEs y los IAEs, y cada uno de los métodos de sintonización planteados, como el de lazo abierto, método de Austin y Hank. Como conclusiones de este sistema, tenemos que para los métodos de sintonización empleados, como los de Ziegler, Nichols y Austin y Hank,
La mejor opción es la implementación o verificación de índices de desempeño, como lo son el ITAE y el IAE. Para esto lo mejor son los IAE, los que mejor comportamiento tienen en la reducción del error en cada planta primaria o secundaria. Esto sucede tanto para el controlador PI como para el PID. El modelo de la planta sintonizado por medio de Segre-Nichols en lazo cerrado puede ser la mejor opción, ya que el controlador PI y en el secundario la función de forma armónica con el PI del primario. Esto significa que mientras la temperatura del hervidor oscila y se amortigua por el control de implementado, tiende a estabilizarse en el mismo punto en donde el controlador primario PID realiza su estabilización. En el modelo de la planta, estos sistemas de control de variables físicas, la implementación de métodos de relé puede ser efectiva, ya que permite la salida del sistema cuando este se desfasa a 180 grados de los pulsos emitidos por el relé, lo que asegura que es un método viable para su implementación. Eso es todo, muchas gracias. Por otra parte, se me olvidaba mostrarles todo el planteamiento en MATLAB, en donde pues se definieron las funciones de transferencia y los parámetros de KP y PI para los proporcional integral y el PID. Acá en Simulink tenemos todos el diseño de nuestras plantas, en donde tenemos esta la planta inicial del hervidor y el reactor, en donde nos arroja acá su curva de reacción. Luego podemos ver acá el diseño del proporcional integral y el PID, tanto para el primario como para el secundario. Y tenemos acá nuestra curva de reacción tanto para la planta primaria como para la secundaria. Además de eso, pues se muestran acá pues todo lo implementado para el IAE y el ITAE de cada uno de los controladores implementados durante la práctica.